mucho gusto. Mi nombre es Mario Alberto Monge Ramos. Vamos a trabajar esta semana, lunes y miércoles, de 11:35 a 1:15. En esta semana voy a estar con ustedes. Entonces, lo que nos compete acá este día es lo que se llama problemas de valores iniciales de orden n, una ecuación diferencial de orden n. Entonces, ¿qué es un problema de valor inicial? En el folleto, en el PDF, ahí lo tienen, en la definición. Más, sin embargo, hay necesidad de que les anote algunos detalles para poder explicar este tema. Entonces, un problema de valor inicial. Es así, ¿qué es un problema de valor inicial? Eso sucede, se tiene presente un problema de valor inicial cuando dan la ecuación diferencial, pero está sujeta a valores específicos en X y Y. Vean esta ecuación diferencial. Derivada enésima de Y con respecto a X igual. Esa derivada enésima está en función de X, Y segunda, Y tercera, etc. Hasta de llegar a la derivada n-1. Esta ecuación así, diferencial, le llaman la forma estándar o forma normal. Observen la nomenclatura.
menos 1. Si fuera la octava derivada, esta termina aquí en la notación a la 8 menos 1, 7, la séptima derivada. Y así sucesivamente. Entonces, esa ecuación diferencial le asignan unas condiciones. Que cuando x toma el valor de x sub 0, un valor específico, y toma un valor de y sub 0. Si en x sub 0 y' vale y sub 1. En x sub 0 y segunda vale y sub 2. Y así, hasta la n-1 derivada. Observen, prima y sub 1 y prima y sub 2. Si fuera tercera derivada, y sub 3. n-1 derivada, y en n-1 por la notación generalizada. Lo interesante que tiene que ver esto, que todas las condiciones estas, llamadas condiciones iniciales, siempre el valor de x es el mismo. X sub 0, x sub 0, x sub 0. Siempre el mismo valor. Lo que puede cambiar son los valores en y sub 0, y sub 1, y sub 2 y así. Entonces, estas son las llamadas condiciones iniciales. Entonces, ese es un problema de valor inicial, que le damos una ecuación diferencial y unas condiciones impuestas a la ecuación diferencial. Esas condiciones que se le imponen se llaman condiciones iniciales. Entonces, ese es tener un problema de valor inicial. Estos valores son números reales. ¿Sí? Voy a mostrarles un par de ejemplos generalizados y vamos a hacerlo con números. Por ejemplo, ese problema de valor inicial es una ecuación diferencial de primer orden, porque solo está la primera derivada aquí en la ecuación diferencial, sujeta a que cuando x vale x sub 0, y vale y sub 0. ¿A qué se refiere con esto? Con esta situación, que al dibujar o trazar plano cartesiano, ¿sí?, ubicamos el punto que están dando cuando x vale x sub 0 y vale y sub 0. Entonces, lo que quiere decir que al resolver un problema de valor inicial, lo que estamos hallando es una curva solución, la solución de la ecuación diferencial, una curva que está pasando por el punto x sub 0, y sub 0. A eso se refiere. Por supuesto, a este x sub 0 se le puede asignar un intervalo de validez, donde la solución existe para esa ecuación diferencial. Un y sub 0, el intervalo de validez que vieron la semana pasada, o dominio de la solución. Entonces, el problema de valor inicial, resolver ese problema de valor inicial, es, en este caso, de primer orden, hallar la curva solución que está pasando por ese punto, x sub 0 y y sub 0. Eso es.
Ahora, otro ejemplo. Ahora de segundo orden. Deben recordar lo que les dije al inicio. Si está en segundo orden, en esta notación de la ecuación diferencial, la forma estándar, la derivada que va a aparecer aquí, la máxima derivada en esta notación es que prima la primera derivada. Recuerden que si era orden n, aquí terminaba en orden n menos 1. Entonces aquí orden 2, 2 menos 1, 1. Ah, primera derivada. Entonces así queda. Entonces resolver eso. Sujeta a. ¿Cuáles son las condiciones? Eso. Ahora ya, como es Y', aunque esté involucrada, esa condición aparece acá, que se le impone. Y en X sub 0 y sub 0. Y', el mismo valor, X sub 0, el mismo X sub 0, vale Y sub 1. Eso ya sí en segundo orden. Resolver ese problema de valor inicial, ¿a qué se refiere? Quiere que se haya una curva, solución, una solución esa condición, resuelva este problema de valor inicial de segundo orden. El gráfico, por favor. Fíjate que no estoy en clase, pero no sé si le puedes llamar a Natal, no sé, o más tarde hablamos, ¿verdad? O sea, entonces, al resolver un problema de valor inicial de este segundo orden, quieren que se haya una curva solución que pase por el punto X sub 0, Y sub 0. Pero que cuando X toma el valor de X sub 0, la imagen o valor en Y sea Y sub 0. Y a la vez, cuando X toma el valor de X sub 0, Y', o sea, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. ¿Se acuerdan? Más de uno. Concepto de derivada en un punto. Concepto geométrico.
la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto. Entonces quieren de que cuando ahí está un problema de valor inicial de segundo orden. Observen la ecuación diferencial siempre en forma estándar. La notación, miren, segunda derivada de y con respecto a x. Está en función de x, y hasta y prima. Recuerda que si era derivada de enésima, llegaba a la derivada kn menos 1. Entonces, con el orden 2 menos 1, 1. Entonces, la primera derivada. Aquí tienen un problema de valor inicial de segundo orden. Observen, segunda derivada tiene que llegar hasta y prima, por la notación que habíamos explicado. Es en n menos 1 el orden. Entonces, segunda derivada hasta y prima. Entonces, cuando es de segundo orden, en las condiciones iniciales, debe llegar hasta y prima, evaluada la condición en x sub 0 ambas. Entonces, resuelve ese problema de valor inicial de segundo orden con esas condiciones que se le imponen. Cuando x sea x sub 0, y será y sub 0, un valor de una imagen. Y cuando x es x sub 0, y prima tiene un valor de y sub 1. Entonces, ¿qué es lo que quieren que se encuentre? Una solución que cumpla con esas condiciones iniciales. Gráficamente es así. Vale. Se tiene acá una curva que representa la solución de un intervalo de validez. Entonces, cuando se tenga un valor x sub 0, dice la condición, cuando x sea x sub 0, la imagen vale y sub 0, el valor en y. Y a la vez, cuando x toma el valor nuevamente de x sub 0, el mismo valor en x sub 0, y' tiene un valor de y sub 1. Un valor, un número. Entonces, deben recordar que la derivada, geométricamente el concepto, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. En ese sentido, trazamos una recta tangente. Así. Entonces, en este punto, y' en x sub 0 es igual a la pendiente, igual a y sub 1, un valor, un número. Entonces, eso quieren que se cumpla. Resolver el problema es que llegar a una solución, en este caso, aquí está la curva de esa solución, que cumplirá con esas dos condiciones. Con esos dos ejemplos de primer orden que mostré y de segundo, con eso basta para capturar, por decirlo así, el concepto. Vamos a ver ahora ejemplos ya con números para que vayan viendo cómo se trabajan más a fondo los problemas de valor inicial. Ingeniero, ¿Sí? tenía una duda de cuál es la función de la curva solución. La función será la que se obtenga cuando resolvamos la ecuación diferencial. La situación es esta, de que en este momento estamos a puras definiciones y conceptos de las ecuaciones diferenciales. No se puede todavía mostrar cómo se obtiene la solución, porque eso lo vamos a ver al final, espero, de esta clase, que lo dudo por los contratiempos que hemos tenido, pero con seguridad vamos a empezar a obtener
o ver cómo se obtienen soluciones de la ecuación diferencial ya en la próxima clase, el miércoles. Ahorita nada más es un concepto generalizado. En este momento no podemos resolver ecuaciones diferenciales, esperémonos ya a más tardar el miércoles. Más sin embargo, les voy a mostrar un ejemplo de cómo obtener la solución de una ecuación donde esté involucrada la primera derivada. Lo voy a hacer porque ustedes ya tienen los conocimientos previos vistos en Matemática 2. Y se extendió las derivadas en Matemáticas 3. Veamos este ejemplo para que vean cómo se obtiene una solución. Problema de valor inicial se puede establecer en dos pasos o dos etapas. Primero, resolver la ecuación diferencial. Una vez resuelta la ecuación diferencial, evaluar las condiciones dadas para encontrar la solución particular, porque ya estaríamos hallando el valor de la constante esencial en la solución. Entonces, dos etapas: resolver la ecuación diferencial y luego evaluar la condición inicial en la solución que se ha llegado. Más sin embargo, les decía que en este momento no se puede mostrar cómo se obtiene la solución, pero sí voy a mostrarles un ejemplo siguiendo los conocimientos previos que ya tienen. Vean, resolver y' igual a 3x cuadrado sujeta a y en 1 igual 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando x toma el valor de 1, el valor en y, que es la imagen, también vale 1. Así es la condición en este ejemplo. Comienzo así la solución. Una solución. La derivada es la derivada de y con respecto a x igual a 3x cuadrado, la notación de Leibniz. También vieron en Matemáticas 2 de que la derivada, si uno tiene necesidad, la puede interpretar como un cociente de diferenciales. Así el diferencial de y entre el diferencial de x es igual a 3x cuadrado. Usando esa notación de cociente de diferenciales, se puede hacer lo siguiente. Diferencial de y igual a x cuadrado por el de x. Ahora yo quiero la variable y, integrando ambos lados del igualdad. Así. Luego hay que integrar x cubo entre 3. Pero por el 3 solo queda x cubo. No lo puedo mostrar. Más la constante arbitraria esencial. Y ahí simplificando un poquito, x cubo más c. Y depende de x. O sea, y en x ya está la primera etapa. Llegamos a la solución de esta ecuación en derivadas. Entonces, evaluamos ahora la condición. Utilizando y en 1 igual 1, o sea que si x vale 1, ya tengo el valor de 1. Entonces, 1 es igual a 1 al cubo más c. Entonces, ahí hay que hacer el cálculo, da 0.
Se reescribe la solución. Y en x igual a x cubo. Pues esta es la solución a ese problema de valor inicial, que cumple con esas condiciones impuestas. Gráficamente, es la función cúbica, la que ya conocen cuando vieron gráficas de las funciones en matemáticas 1. Ahí está la cúbica, la gráfica, que es la solución de esta ecuación en derivadas con esas condiciones iniciales. Se ha tomado este ejemplo porque se han usado conocimientos previos que ustedes ya tienen. Pero ya resolver una ecuación diferencial ya más a fondo, ya hay métodos de resolución. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en esta semana. Pero está bien trabajar en ejercicio así porque ya se ocupan cosas que ustedes ya sabían. O sea, saber integrar para llegar a la solución. En los ejemplos que siguen, ya vamos a tener como información la solución de la ecuación diferencial. Lo que vamos a hallar es las constantes involucradas en la solución. Ejemplo 2. Ingeniero, disculpe, hay un pequeño margen que no se logra ver lo que escribe. ¿De dónde? La parte izquierda, donde dice ejemplo 2. Donde dice ejemplo 2 no se mira. Ajá, de ese ejemplo 2 solo mira el 2, ¿no? La variable y, la variable y no la puedes ver. Debe ser por la forma en la que tiene el... Sí se ve. Estoy en una computadora y sí se mira. Yo sí lo veo bien. Sí se mira, ingeniero. Sí se mira. Se ve. Mira la variable y igual a su 1 a la x más esos 2 a la menos x. Sí. Pero
Vean el enunciado, vean ahí, dan la solución. Y igual C sub 1 es a la X más C sub 2 es a la menos X. Es una familia biparamétrica. O sea que las constantes arbitrarias esenciales también se le llaman parámetros. Y si hay dos constantes, C sub 1, C sub 2, o sea, dos parámetros, se le llama familia biparamétrica. ¿Sí? El prefijo bi de dos, biparamétrica de soluciones de esta ecuación diferencial. Esta es la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Y segunda menos y igual 0. Más adelante vamos a ver cómo se obtiene esta solución de esta ecuación diferencial. Pero ese más adelante. Ahorita el objetivo es otro. Tener la solución de la ecuación diferencial. Siendo así, dice, miren, le doy esa información, resuelva esto. Resolver la ecuación diferencial sujeta a cuando x vale a menos 1, y vale 5. Cuando y' esté valorada en menos 1, esa y' vale menos 5. ¿Sí? Entonces, ciertamente lo que habría que hacer es resolver la ecuación diferencial y después evaluar en las condiciones, pero ya la dan la solución. Entonces hay que dar esa solución, determinar las constantes C sub 1 y C sub 2 con estas condiciones iniciales. Eso es lo que hay que hacer. Tomamos la solución que dan de la ecuación diferencial, la de familia biparamétrica, y nuestro trabajo será encontrar los valores de C sub 1 y C sub 2. Utilizando esa condición inicial que y en menos 1 es 5. Cuando x sea el valor del menos 1, lo tome ese valor, el valor de y es 5. Entonces, C sub 1 real a menos 1 más C sub 2 por e a la menos 1. Eso es 5. Ahí se puede arreglar un poco, ¿no? C sub 1 por e a la menos 1 más C sub 2 por e. La ley de los signos, menos por e menos, nada más queda e a la 1 que c igual 5. Entonces obtenemos esta ecuación con dos incógnitas, que es C sub 1 y C sub 2. Como necesito los valores de C sub 1 y C sub 2, necesito otra ecuación para tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, utilizando y' en menos 1, dice, vale menos 5. Tengo necesidad de derivar. Entonces, y' que es igual. C sub 1 es constante. Derivada de a la x es a la x, por la derivada del exponente. Pero como es x, derivada de x con respecto a x es 1. Más C sub 2 por la derivada de a la menos x. Es la misma exponencial. Por la derivada del exponente, ¿vale? ¿Creen que cabe nada? Entonces da menos 1. La derivada de menos x. Entonces, y' C sub 1 por e a la x, menos por más a menos, C sub 2 por e a la menos x.
Ahora usamos la condición, que si X toma el valor de menos 1 y el' la derivada de menos 5. Entonces, C sub 1 por a la menos 1 menos C sub 2 por E a la menos 1 igual 5. Menos 5. La condición, vale menos 5 la derivada. Yo tengo otra ecuación. Entonces tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Y se pueden simultanear para encontrar las constantes. ¿Alguien podría resolver en que sea habilidoso en este momento para hacer dinámica la clase? Ahí puede ser reducción, sustitución, igualación, la herramienta que maneje, pero que sea una efectiva, ¿no? Podría ser sumar la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿verdad? Puede ser. O el método de reducción restar. Al sumar las ecuaciones, términos semejantes, ¿verdad? 2 veces C sub 1 por a la menos 1. Y al sumar acá se van a anular porque son términos semejantes, perfectamente iguales, pero el signo cambia, suma y resta. Entonces la suma de los miembros izquierdos es igual a la suma de los miembros derechos. Disculpe, ingeniero, pero la ecuación 2 está igualada a menos 5. Es menos 5, ¿sí? Y ahí le puso que es 5, sería 0 al lado del derecho de la ecuación. Sí, correcto. Siempre fíjense, ¿verdad? Detalles así que aparecen, de repente se me va la mano, ¿no? Entonces es 1 vale 0. ¿Así? Entonces ya sustituyen en una de las ecuaciones. Ese sub 1 vale 0. Voy a borrar por acá. Aquí voy a borrar. Siempre pónganse al cuidado, ¿no? Ahí el compañero en la observación correcta, ¿no? Que yo le había puesto el negativo al 5. Entonces, retomamos ahí. Vamos a tener luego obtenemos como C sub 1 vale 0. Entonces, podemos sustituir en la ecuación 2, digamos, C sub 1 era la menos 1, menos C sub 2 por E igual menos 5. Entonces, como vale 0, así. Entonces va a quedar C sub 2, ¿verdad? Por E igual 5. La ley de los signos, dale una revisadita. Entonces vamos a tener que C sub 2 es igual a 5 entre E. O así si quiere, ¿verdad? 5 por E a la menos 1. Denle una buena chequeada a eso.
así, coma, y igual. Entonces 2, 5, por e a la menos 1, por e a la menos x. Ya este va de 0, ya no se escribe el C1 que dio 0. Y aquí la misma base y un exponente común. Y igual 5 por e a la menos x menos 1. Entonces esta es la solución que cumple con ese problema del valor inicial que estamos dando acá. ¿Tienen preguntas? Tomás, por favor, apaga ahí el micrófono. Todos apaguen el micrófono, que lo tenga encendido, por favor. Está introduciendo una música ahí. ¿Tienen preguntas? Bueno. Veamos ahora la existencia de unicidad de las soluciones de una ecuación diferencial. En los ejemplos que vimos hasta este momento, daban el problema del valor inicial y perfectamente uno procedía a encontrar las constantes para tener una solución específica, ¿verdad? Del problema de valor inicial. La manera de ejemplo es de que se hizo, ¿no? O en el anterior que se llaman las constantes. O sea que uno asumía de que la solución al problema de valor inicial existe y es única la solución. Y así lo resolvimos. Pero en la realidad las cuestiones no son tan ideales. Podría ser de que un problema de valor inicial que le den, realmente eso no se puede dar. O que sí tenga solución el problema de valor inicial. O que el problema de valor inicial tenga muchas soluciones. Entonces, vamos a trabajar el problema de valor inicial PBI con una ecuación diferencial de primer orden, de existencia y unicidad. De orden 2 hacia adelante, el problema de valor inicial lo vamos a analizar cuando ya
estudiemos las ecuaciones diferenciales de segundo orden hacia arriba. En este momento solo la de primer orden. Entonces dice, dado el siguiente problema de valor inicial, P de I, resolver derivada de Y con respecto a X igual aquí a una expresión que le dan. Sujeta a que cuando X vale X sub 0 y vale Y sub 0. Entonces, sin proceder a resolver la ecuación diferencial, uno puede hacerse las siguientes preguntas. Resolver ese problema de valores iniciales. Entonces uno debe reflexionar, bueno, antes de proceder a resolver el problema de valor inicial, ¿existe la solución a este problema que me están dando? ¿Existirá? Porque es válido hacerse esa pregunta, ¿no?, antes de trabajar con la solución de la ecuación diferencial. Y en caso de existir la solución al problema del valor inicial, digamos que existe, ¿será única o habrán varias soluciones a ese mismo problema del valor inicial? Son preguntas válidas, porque en veces uno en aplicaciones está interesado en ver si la solución existe y es única. Entonces, para responder a estas dos preguntas, al menos existe un teorema de existencia de unicidad que establece condiciones suficientes, pero no necesarias. Pero es de mucha utilidad ese teorema para poder responder este tipo de preguntas. Hay infinidad de casos de problemas de valor inicial donde ese teorema de existencia de unicidad es útil, dado por el matemático francés Louis Cauchy y otros matemáticos de su época que colaboraron. Entonces, vamos a ver así, en esencia, ese teorema de existencia de unicidad. No lo voy a copiar el teorema, porque ya lo tienen en el documento PDF. Me voy a relacionar con el teorema con lo esencial de lo que se refiere para poder contestar estas dos preguntas. El teorema de existencia de unicidad, dado por este matemático Louis Cauchy, él estableció la derivada primera derivada está igualada a una expresión f en x, y. Entonces, en el teorema dice, si f, la función, y la derivada parcial de f con respecto a y, son continuas, están definidas, en una región R del plano cartesiano, del plano XY, el plano de Descartes. Entonces, en esa región existe un intervalo. Existe un intervalo donde la solución del P de I
existe y es única. Eso estableció el Discusí. Hay que escribir la ecuación diferencial así como lo están aquí leyendo. Derivada de y con respecto a x igual a una expresión. Puede ser una expresión en x, y o solo en y. O en x. La de esa función, él la analizó su continuidad. Y la derivada parcial de f con respecto a y también analizó la derivada parcial. Y luego combinó los dos resultados. Y esos dos resultados los indicó en una región R. Y en esa región R, si f y la parcial de f respecto a y son continuas, en esa región, la solución a una ecuación diferencial en un punto que pertenece a esa región, la solución existe y es única. En síntesis, ese es el teorema de existencia y unicidad. Condiciones suficientes, pero no necesarias. Aquí un dibujo alusivo a lo que se tiene aquí de comentado para el teorema de existencia y unicidad. Esta región rayada en amarillo, en esa región R que está formada por pares ordenados X, Y. Esa región amarilla llamada R tiene una cualidad. En todos los puntos de ella, al evaluar los puntos, ahí se cumple que la función, la que está en el miembro derecho de la ecuación diferencial, que esa función y la parcial de f con respecto a y, en esa región, ellas dos son continuas. O sea, el punto debe estar adentro de la región. Adentro de la región. Ese punto x sub 0 y y sub 0. Entonces, en ese punto, digamos, a manera de ejemplo que he representado acá, la solución que pase por ese punto, digamos esta, así, esta, curva solución del problema de valor inicial. Esa solución del problema de valor inicial existe y es única, no hay otra solución que esté pasando por ese punto. A este valor en x sub 0 se le puede asignar un intervalo más pequeño, aquí, que se va a llamar y sub 0, que está contenido en el intervalo desde A hasta B. La región R va desde A hasta B en X y desde C hasta D en Y. Entonces, entre A y B podemos asignar un intervalo y sub 0, donde adentro está el X sub 0. Y en ese punto la solución que pase ahí es única para el problema de valor inicial. A eso se refiere. Si el punto que estamos analizando está en las fronteras, sea la línea esta de la región continua o discontinua, en la región, no se puede decir nada. Podría ser que la solución sea única, que haya múltiples soluciones o que no exista solución de este problema de valor inicial que está en la frontera. El punto debe estar adentro de la región para poder decir que en ese punto la solución existe y es única al problema de valor inicial. En síntesis, ese es el caso del teorema.
para un problema de valor inicial de primer orden. Así se siente, digamos, algo árido, a pura letrita, pura letra, pura variable, donde ya se empieza a comprender mejor, es cuando ya le vamos a representar los ejemplos que ya llevan números, ya llevan ecuaciones, la ecuación diferencial y lleva el punto x sub 0 y y sub 0, ya lo vamos a conocer. Cuando ya... Y eso es lo que viene ahorita. Ejemplos donde ya vamos a ver con números y la ecuación diferencial. Porque ahorita sí se siente árido. Díganme, una pregunta me estaban haciendo. Sí, una compañera tiene una pregunta. Dice que si es indiferente si la solución es particular o es una familia de soluciones. En cada punto de esta región, cuando pase una solución, o sea que aquí pueden haber familias de soluciones, pero un miembro, ¿sí?, que va a satisfacer al problema de valor inicial, la curva que pase por un punto de esa región, esa solución, curva-solución del problema de valor inicial que pase por un punto, existe y es única. Eso es lo que nos debemos enfocar en este teorema, porque yo quiero saber si la solución al problema de valor inicial existe y es única. Así como dan el problema, cuando yo llegue a la solución no voy a encontrar una familia de soluciones como respuesta. Sí tengo que pasar por esa familia, pero una vez tenga la familia de soluciones, tengo que evaluar esta condición. Y al evaluar esta condición me va a dar una solución particular. Y yo estoy interesado si esa solución particular, si de verdad existe y es única. Entonces, sin meterse a resolver la ecuación diferencial, podemos investigar si la solución a la que yo llegaría, si de verdad existe y es única, pasando por ese punto, por este punto. Entonces, en síntesis, sin resolver la ecuación diferencial con el problema de valor inicial, queremos saber si la solución de este problema de valor inicial existe, o sea que si existe una curva, solución, y en caso de existir, si ella es única, que no hay otra curva que esté pasando por este punto, pues, no hay otra que sea única, solo una. En el documento PDF se les muestran unos ejemplos y hay un ejemplo ahí, me parece que es el primer ejemplo o el último, por ahí anda, que un problema de valor inicial, creo que es el primero, que para un punto hay 3 soluciones, como mínimo 3 soluciones para el mismo problema de valor inicial. Ahí cuando lo estudien se van a dar cuenta del problema de valor inicial, de que al menos hay 3 soluciones que pasan por el mismo punto. En ese caso, la solución no es única. Veamos ejemplos para que lo vean más digerible, porque como les repito, si es pura letra y nomenclatura se siente pesado, se siente árido. Veámoslo ya con ejemplo. Ejemplos. Dice ahí, determine una región del plano XY.
Vaya. Vean este primer ejemplo. Determine la región del plano XY. Quiere que mostremos una región del plano XY para la cual la ecuación diferencial dada tenga una solución única que pase por un punto X sub 0 y Y sub 0 dentro de la región. Entonces, tal como dice el teorema, en dicha región, f de XY y la parcial de f con respecto deben ser continuas. Lo que se hace como primer paso es esto. Despejar la primera derivada. Entonces, en nuestro ejercicio, eso es lo que hay que hacer como primer paso. Así, una vez se ha hecho ese paso trabajado, identificar f en XY, es esta parte derecha de la igualdad. Así, x cubo entre y cuadrado menos 9. Analizar dónde hay continuidad de esta función, donde ella está definida. Para ello, se ocupan los conocimientos adquiridos en las matemáticas anteriores, en el sentido de que, como tenemos un cociente, x cubo entre y cuadrado menos 9, es de recordar la prohibición de dividir por el 0. Entonces, se observa de que esta función no acepta para y igual menos 3 y 3. Ahí lo quise trabajar como diferencia de cuadrados. Entonces, y menos 3 por y más 3. Y usando la ley del factor 0, cada factor aquí puede ser 0, ¿no? Candidato a ser 0. Entonces se obtiene y igual 3 y y igual menos 3. Otras personas lo que hacen es despejar aquí y cuadrado igual 9 y extraen la raíz cuadrada. Pero no hay que olvidar que es más menos la raíz. Y era el mismo resultado. Pero no hay que olvidar que es más menos la raíz. Entonces, esta función así es continua, bueno, en la región, lo para ordenar de x, y, excepto cuando y más de 3 y menos 3. ¿Ya? Pero no basta solo con eso, porque el teorema dice que hay que hacerle también la prueba de la derivada parcial de la función con respecto a y. Lo voy a escribir así. Y cuadrado menos 9 a la menos 1 por el x cubo. Y ahora calcularemos la derivada parcial de esa función con respecto a y. Es la otra prueba que se te exige. De rigor son las dos pruebas. No solo esta, de ver la continuidad de la función. Entonces aquí es x cubo es constante en este momento, menos x cubo, menos 1 baja, y cuadrado menos 9, menos 1 menos 1 es menos 2, por la derivada del interno con respecto a y, la derivada parcial que esto y de 9 es 0. Tengo una realizada, eso que he mostrado en derivadas.
Y ahí arreglándolo algebraicamente. Cuando hay exponentes negativos hay que escribirlo con exponentes positivos usando las reglas algebraicas. En este sentido, queda dividiendo el y cuadrado menos 9 al cuadrado. Entonces, seriedad parcial, ¿dónde está definida y continua? Bueno, nuevamente caemos en esta condición. Y cuadrado menos 9 igual 0. Esto implica que y es menos 3, ¿sí? Y igual 3. Nuevamente en esos valores, la derivada parcial no está definida. Este ejercicio así es. Ahora dibujemos la región. Claro, de Descartes. Entonces, ubicamos ahí los valores. Recuerden que y igual a un número, geométricamente son rectas horizontales. Entonces, vamos a trazar ahí esas rectas. Ahí está. En eso. Y ahora hay que rayar la región para el cual se cumple que ambas estén definidas. Entonces, será todo el plano X, Y, excepto los puntos donde Y toma el valor de menos 3 y el valor de 3. Esos no pueden ir porque está generando 0 en el denominador, ya sea en la función o en la derivada parcial de Y con respecto a X. Entonces había que tirar una raya, algunos sombreros, lo pintan. Así. Entonces, todos los puntos que estén adentro de la región, vamos aquí para ver el ejemplo, va a ser un punto ahí, un punto por acá, X sub 0 y Y sub 0, o por aquí, si quiere otro punto, X sub 0, Y sub 0. Todas las curvas que pasan por estos puntos en esa región rayada, todas las curvas que pasan por esos puntos, pues existen y son soluciones únicas a la ecuación diferencial. Las curvas solución que pasan por esos puntos son únicas. Existen y son únicas para la ecuación diferencial dada. Entonces, esa es la región. Considerando la continuidad que esté definida la función f y la derivada parcial de f con respecto a y. En todos esos puntos, la solución existe y es única. Entonces, ahí está una conclusión. En los puntos que están adentro de la región R, la solución de la ecuación diferencial existe y es única. ¿Cuál es la región que pedían? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí?
eh, ¿no también se tendría que derivar parcialmente en X o solamente se hace en Y? Es en Y. El teorema así dice que es en Y. Lo estamos comentando sin demostración. Ese teorema se puede demostrar y ahí se observa por qué es con respecto a Y, la derivada parcial. Pero está fuera de los alcances de este curso meterse a demostrar el teorema. Simplemente nos interesa ver cómo lo aplicaremos para ver dónde hay solución, si existe y es única. Pero en cursos más avanzados de matemática abordan esa demostración del teorema y ahí se mira por qué es la razón de ser que derivan parcialmente con respecto a Y. Gracias. Bueno, si les pidiera la región R, que la exprese, ¿sí? Podría ser así. La región R, como estamos en el plano cartesiano, está compuesto de pares ordenados X, Y. Entonces, en nuestro caso, son pares ordenados X, Y, que pertenecen al plano, a R2, dos dimensiones. Y aquí la condición que se debe cumplir, de acuerdo al tipo de ejercicio que hemos resuelto, tal que Y diferente de menos 3 y Y diferente de 3. X puede ser cualquier valor, no tiene restricción. La que tiene restricción es la Y, porque es la que está en el denominador. En este ejercicio podrán haber ejercicios donde en el denominador esté la variable X y la variable Y. Entonces ahí sí en X habría que analizar cuáles son las restricciones. Pero este ejercicio así es. Cuando se divide entre Y cuadrado menos 9, ahí sale que la restricción le toca para la Y. X no tiene restricción en este ejercicio. Veamos otro ejercicio. Ingeniero, ¿Sí? Dígame. entonces, para entenderlo como gráficamente, se podría en las regiones de continuidad, en solución particular se intersecta en ningún punto. Repetime por favor que se cortó el audio de la última parte que hablaste. Podría decir que en una solución particular se intersecta, ahí de estamos avanzando. Las soluciones particulares que pasen por cualquier punto que esté dentro de la región, esa solución particular es única y no hay otra. No hay otra que pase por ese punto. Ahora, vos puedes trazar una curva que pase por este punto y es única. Trazas otra acá. Y si las prolongas, a lo mejor se puede cortar, pero eso no tiene nada de vinculación con el teorema de existencia y unicidad. Pero jamás se van a cortar en un punto común que la solución existe y es única. Ahí, en el punto que estamos analizando, es lo que te tiene que interesar, que la solución particular que has determinado, en ese punto, ella es la única que está pasando por ese punto. Ese es sí el teorema.
Hola, hola, ¿dónde me toca a mí? Aquí les dejo el ejemplo 1 planteado. Utilizar el programa de asistencia y unicidad para analizar el siguiente problema de valor inicial. Dan la ecuación diferencial y que se analice en estos diferentes puntos que están especificados. Estamos justamente en el tiempo de terminar la clase, así que con este ejemplo vamos a comenzar el miércoles. Yo los invito a que hagan el intento de analizarlo y yo se los voy a trabajar y ahí comparamos. Con este vamos a terminar el tema y luego entramos a ya primer método de solución de ecuaciones diferenciales con variables sectorales. Así que nos veremos el miércoles.